los procesos políticos que han permitido llevar adelante esta nueva etapa de América Latina son distintos, en diferentes ritmos, diferentes características, diferentes actores que los llevan adelante. Los métodos que está utilizando Estados Unidos y los métodos que utiliza la derecha local para tratar de revertirlos y lograr el cambio ese, el rollback, como dicen ellos en inglés, de este proceso transformador en América Latina, también es distinto. Y entonces no es la misma forma en que ellos agreden a Venezuela, la misma forma con que tratan de subvertir el orden interno en Cuba a través de los métodos, con lo que aplican en Brasil y lo que aplican en Argentina. Recuerdo que en esta misma mesa redonda analizamos lo que fue el año pasado las elecciones brasileñas, la fuerte campaña mediática que tuvo que hacer frente el Partido de los Trabajadores de Brasil, el PT y Dilma, que después de 12 años de sacar a 30 millones de brasileños de la pobreza, todavía había esos grandes medios norteamericanos como The Economist y otros influyentes en el tema de la economía que decían que el país se iba a ir a pique, que venía una recesión, que los proyectos sociales no eran sostenibles, que los brasileños iban a tener que prácticamente regresar al estado anterior de que llegara Lula y que realmente dignificara a ese país. Hay que recordar que Brasil es miembro de los BRIC y que Estados Unidos todavía le cuesta, está en una etapa de su historia en que le cuesta aceptar que el mundo está cambiando, que hay otros factores o sectores del poder que están emergiendo con fuerza y que esa hegemonía total que detentó después de la caída del campo socialista, que duró apenas unos años, no es sostenible y que no puede conducir el mundo de esa manera porque no es así. En el caso de Argentina, por ejemplo, que es otro método distinto de agresión, el tema de los fondos buitres, como un banco, o sea, un juez en Nueva York está decidiendo sobre el futuro de la economía de los argentinos por la demanda de un pequeño sector que no quiso canjear su deuda en un proceso soberano que hizo Argentina, pone en riesgo el esfuerzo supremo, digamos, que ha hecho ese gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina por pagar esa deuda. Una deuda que ¿de dónde surgió esa deuda? De ese modelo neoliberal que implantó Estados Unidos. De los Caballos y compañía. Exactamente, de aquellos de los Chicago Boys, formados en las universidades estadounidenses que vinieron a Chile y que vinieron a estos países de América del Sur a implantar esa doctrina económica. Y que se debate en un tribunal norteamericano según las leyes norteamericanas también. Porque claro, porque además para prestarnos el dinero nos ponían las cláusulas, como siempre recuerda Correa, las cláusulas de que nuestros sistemas legales, nuestros sistemas de justicia no son creíbles, entonces por lo tanto tienen que dirimirse cuando hay un conflicto tiene que dirimirse en otro lugar y por eso regresamos un poco a lo de la institucionalidad, lo importante que es tener nuestras propias instituciones. Sí, hablado Correa, ha hablado otros presidentes de la necesidad de tener nuestros propios tribunales para el litigio, de tener nuestra propia escuela sudamericana de la que están creando ya para la defensa. Es decir, tenemos cerca aquella cumbre de la CELAC, recordemos que Ecuador está presidiendo en este año la CELAC y hablaba precisamente de eso, era uno de los puntos, de los ejes que él definió para la CELAC, tener nuestras propias instituciones. Randy, yo creo que si Estados Unidos, a lo mejor esto es un poco fantasioso, pero si Estados Unidos pudiera pedir un deseo, yo creo que lo que pediría es una amnesia colectiva para los latinoamericanos. Y lo recordaba Evo ayer. En la época de las dictaduras de América Latina, en las dictaduras que ellos apoyaron para contener el movimiento revolucionario que había en este continente por la profunda injusticia que todavía permanece, Estados Unidos no declaró nunca a Pinochet una amenaza a su seguridad nacional, no declaró a Videla una amenaza a su seguridad nacional, aunque estaban matando a miles de personas en sus países y violando a los derechos humanos. ¿Qué fue una amenaza para Estados Unidos? Granada, una pequeña isla caribeña conocida por la nuez moscada, y la invadieron. ¿Qué fue una amenaza para los Estados Unidos? Nicaragua. Un país que subvirtieron el orden interno ahí, armaron a una contrarrevolución, utilizaron dinero del narcotráfico y ventas ilegales de armas para dárselo a Nicaragua porque su propio Congreso se lo había prohibido. Entonces, toda América Latina recuerda claramente qué es lo que ha sido. Y este nuevo proceso que nosotros hemos emprendido, que ha emprendido este continente, empieza a definir claramente lo que decían y lo que siempre recordamos nuestros próceres. Hay dos Américas con dos realidades totalmente distintas, que tienen que convivir, claro, porque somos vecinos cercanos de esa potencia imperial. Somos la primera línea del imperio más grande que ha conocido la humanidad y que está en un proceso peligroso y que tenemos que seguirlo todo. Algunos expertos hablan de sobredimensionamiento imperial. Un país que, por ejemplo, ya no sería el líder económico del mundo y que, sin embargo, tiene el ejército más grande y que qué sería capaz de hacer ese país para no perder la posición. ¿Cómo van a construir ese nuevo siglo americano sin tener el poder económico y un mundo cada vez más multipolar? Bueno, tenemos que seguirlo muy de cerca. Y para los latinoamericanos, para esta región, para los millones de personas que vivimos debajo del río Bravo, yo creo que la unidad, como han dicho nuestros líderes y como estamos tratando de llevar adelante, es el único camino y es el camino que creo que llevaremos a Panamá en abril.